La horrenda historia de la condesa húngara que asesinó a más de 600 mujeres para lograr la belleza eterna con su sangre. El 7 de agosto de 1560, en el castillo de Kács-Tiszé, en Nyírbátor, Reino de Hungría, nace la condesa Erzsébet Báthory. Advertencia: este documental no es apto para personas impresionables. Erzsébet Báthory nació en una cuna de oro, una de las familias más antiguas y poderosas de la región de Transilvania, hoy parte de Rumania. Detrás de un escudo de armas, un jabalí con 3 dientes de plata y una infancia de oro en el castillo de Serte, con episodios alarmantes. Antes de los 6 años, empieza a sufrir extraños ataques que la familia atribuye a causas sobrenaturales, demoníacas, augurios de una maldición, que por supuesto, hoy tienen un nombre y tratamiento: epilepsia. Según la costumbre, a los 11 años es declarada futura esposa de su primo, el barón y luego conde Ferenc Nasdasti. A los 12 años la mandan a vivir al castillo de los Nasdasti. Brusco cambio y primer conflicto. Ríspida relación con Úrsula, su suegra, pero con una ventaja que equilibra la balanza contra la corriente de la época. Recibe una educación excepcional. Llega a hablar húngaro, latín y alemán. A diferencia de la mayoría de los nobles, casi analfabetos. Llegó el día de su boda, justo a sus 15 años. El 8 de mayo de 1575, se casa con Ferenc, de 20. Fiesta acromegálica, 4.500 invitados. Pero el matrimonio, aunque consumado, tiene escasa vida en común. Ferenc, llamado el Caballero Negro por su crueldad, pasa meses, años también, combatiendo en las muchas y frecuentes guerras territoriales. Recién pasada la década, en 1585, Erzsébet Báthory pare a su primer hija, Ana, y en los siguientes 9 años llegan Úrsula, Catalina y Pablo, único varón de la estirpe. Advertencia: a partir de ahora se acercan los hechos más atroces e inimaginables. Se recomienda discreción. El 4 de enero de 1604, Ferenc, luego de una batalla, muere súbitamente de una enfermedad desconocida. La condesa, entonces de 44 años, queda viuda y se operó en ella un cambio aterrador, como si dentro de ella viviera un demonio, según reportan los testigos que la rodean. Echa del castillo a su repudiada suegra y a todos sus parientes. Condena que las sirvientas, a quienes antes había respetado y protegido, fueran confinadas en los sótanos y castigadas brutalmente, sin motivo alguno. No mucho después, circulan rumores cada vez más insistentes. Algo siniestro sucede en el castillo. La condesa practica una forma de brujería, la magia roja, con sangre de muchas jóvenes. Se atreve a denunciarla un pastor protestante. La acusación llega al rey Matías II de Hungría, y este le ordena a un primo de la condesa, el conde palantino Jorge Thurzo, enemigo de ella, que se allane en el castillo e investigue. El conde, al frente de 10 soldados, entra sin encontrar resistencia, puesto que ella, la condesa, carece de fuerza militar. Primera parte de su informe. Encontramos numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres en el sótano. El hedor era espantoso e inhumano. A principio de 1612 se abre el juicio. La condesa sangrienta, alguien acuña ese apodo, no comparece, se niega a declararse culpable o inocente. Hace valer sus derechos nobiliarios, un fuero que impide condenarla, pero los jueces van más allá. Obligan a los sirvientes por la fuerza a testimoniar. Juan Ugbari, el mayordomo, jura que en mi presencia fueron asesinados como mínimo 37 mujeres, solteras, entre 11 y 27 años. A 6 de ellas las recluté yo mismo para trabajar en el castillo. La sentencia excluye a la condesa, aún pesa su linaje y su poder, pero todos sus siervos, menos las brujas, son decapitados y quemados sus cadáveres. Por supuesto, también el del mayordomo. A las brujas Dorotea, Elena y Piroshka les arrancan los dedos con tenazas al rojo vivo, por haberlos empapado en sangre de cristianos, y luego las queman vivas.
Pero, ¿cómo y por qué la condesa se convirtió en un monstruo? Según la reconstrucción de diversos rompecabezas, estaba obsesionada por la belleza y aterrada ante la inexonerable vejez. Tenía 44 años. En esa época, una cercanía hacia la ancianidad. En 1604, poco después de la muerte de su marido, una de sus sirvientas, muy joven adolescente, le dio un tirón de pelo mientras la peinaba. Y Erzsébet le pegó una cachetada. De la nariz de la doncella brotó sangre y unas gotas cayeron sobre la piel de su ama. De esa manera, creyó ver que en esa parte desaparecían las arrugas y recuperaba la tersidad de la juventud. Fascinada, como quien contempla un milagro, consultó a las brujas y a sus alquimistas. ¿Era esto posible? Por supuesto. No se atrevieron a negarlo y les ordenó a la bruja Dorotea y al mayordomo que la desnudaran, la degollaran y volcaran la sangre en un balde para que ella pudiera bañarse en ella. Luego de un rapto demencial, vació el balde sobre su cuerpo, ahuecó sus manos y también bebió sangre desorbitada. En adelante, el ritual se multiplicó. En los siguientes 6 años, 1904 a 1910, sus servidores debieron atrapar niñas entre 9 y 16 años para ser sacrificadas y desangradas, y agregó a esa bestial práctica la costumbre de quemar los genitales de algunas sirvientas con hierros al rojo vivo, también de beber sangre de cuerpos vivos, mordiendo mejillas y pechos. En 1609, tantas desaparecidas crearon sospechas y por influencia de su poder, tomó niñas y adolescentes de buenas familias con la excusa de educarlas y adiestrarlas en el oficio de damas de compañía, y con ellas renovó su provisión de sangre. Pero, ¿dónde enterrar tantos cuerpos? Porque ante ese alud de muertes jóvenes, el pastor, que más tarde la denunciaría, se negó a sepultarlos en tierra sagrada. Desde entonces, cualquier lugar fue apto: el campo de los alrededores del castillo, depósitos de grano o simplemente el río cercano para que el agua hiciera su trabajo. Pero ese mismo año, en otoño, una sirvienta consiguió escapar y delató ese infierno. Así, una joven de 12 años llamada Pola se escapó del castillo y buscó ayuda, pero 2 de las brujas la encontraron y la llevaron por la fuerza ante la condesa, que la recibió vestida con una larga túnica blanca. Ayudada por 3 brujas, le arrancó la ropa y la metió en una jaula forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Luego levantaron bruscamente la jaula con una polea y la hicieron balancear de modo que las cuchillas la destrozaron letalmente. Esa jaula era una variante de la Virgen de Hierro, tormento que la condesa conoció en Alemania, una especie de ataúd con forma de mujer y miles de afiladas púas en su interior, que al cerrarlo se clavaban en el cuerpo de la víctima. Pero el espanto, por supuesto, tenía más tentáculos. El conde Jorge Turso, primo de la condesa y a cargo de la investigación de los secretos del castillo Kachtice, completó así su testimonio. A medida en que recorríamos el lugar y en una mazmorra, encontramos una docena de chicas que todavía respiraban, pero con sus cuerpos cortados y perforados. En los sótanos, rescatamos los cadáveres de 50 jóvenes. La condesa en su diario había contado a sus víctimas día por día. Hasta ese momento, 612 torturadas y asesinadas en 6 años, más de 100 por año. En todas partes había toneladas de ceniza y aserrín para secar la sangre derramada y se percibía olor a podrido. Otros testigos confesaron que, a sus orgías de sangre, la condesa sumaba bacanales de sexo con sus sirvientas, a veces como protagonista, y otras vestida de blanco, pintada su cara y quieta frente a un espejo, como si se tratara de una siniestra deidad que los observara. Terminados la investigación del juicio, el rey Matías II ordenó que la decapitaran por sus crímenes contra las jóvenes aristócratas. Las sirvientas no importaban, pero el conde Turso lo convenció de que cambiara su decisión por condena de por vida en confinamiento solitario, además de la confiscación total de sus bienes, una de las mayores fortunas de Europa. Fue encerrada en uno de sus aposentos, con las puertas y ventanas selladas y apenas una pequeña apertura para pasar la comida. El 21 de agosto de 1614, un carcelero la vio por esa abertura, en el suelo y boca abajo. Estaba muerta. Tenía 54 años.
El pueblo impidió que fuera sepultada en la iglesia local y también en tierra sagrada. Su cuerpo terminó en la cripta de los Báthory, en Szeged, noreste de Hungría, el lugar de origen de la dinastía. Su nombre fue prohibido y sus documentos sellados hasta cumplido un siglo de su muerte. Sus diarios nunca se encontraron. Sus secuaces murieron en la hoguera, castigados por la iglesia y el gobierno. Era inevitable que la condesa sangrienta fuera vinculado con dos de sus personajes, uno de ficción y otro de la vida real. Pero el mismo a final de cuentas, el de carne y hueso y crueldad infinita, fue Vlad II, el Empalador, de 1431 a 1476, que condenaba a muerte por empalamiento. Un agudo palo que atravesaba a la víctima desde el ano hasta la cabeza, o desde la boca hacia abajo. El otro, una creación de Bram Stoker, irlandés, 1847-1912, que precisamente se inspiró en Vlad para crear desde su célebre novela Drácula, el vampiro nocturnal que bebía sangre humana con sus potentes colmillos. Solo podía ser muerto por una estaca de madera clavada en su corazón. Desde luego, su reino era el castillo de Transilvania húngara y luego rumana. Poco importan el viejo y el nuevo mapa de Hungría o Rumania, no importa. Transilvania, Drácula y el vampirismo son un tema eterno, pero Elizabeth Báthory, la sádica torturadora y asesina que creyó encontrar en la sangre humana el elixir de la belleza, es la única y la verdadera vampiresa. ¿Qué te pareció la historia? ¿Te habría gustado vivir en esos años? ¿Tú crees que ella tenía alguna enfermedad mental? ¿O de verdad estaba conectada con algún demonio o poseída? Déjame todas y cada una de las cosas que piensas en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Te invito también a que te pongas en contacto conmigo a través de Facebook en El Reportero Oculto. Te des like y formes parte de esta gran comunidad. Por supuesto, suscríbete al canal para que siempre sepas cuando hay un nuevo video. Yo soy El Reportero Oculto y nos vemos en otra ocasión, en otro video. Ten cuidado, nunca sabes quién en realidad es una peligrosa vampiresa. Adiós.